Half-Life es una saga difícil de clasificar. Podríamos empezar diciendo que se trata de ciencia ficción dura porque parte de un mundo realista, con laboratorios, armas, tecnologías creíbles y experimentos que bien podrían estar ocurriendo hoy en día en algún lugar del mundo. También podríamos decir que trata de especulación científica porque introduce cosas imposibles a día de hoy. Teleportación, energías desconocidas, armas gravitatorias, pero que siempre las viste de física avanzada en lugar de la típica magia espacial. O también podríamos decir que trata de terror cósmico lovecraftiano, porque al fin y al cabo, detrás de todo, hay fuerzas incomprensibles. Seres interdimensionales como G-Man, que actúan con reglas que trascienden lo humano, para finalmente evolucionar y sumar a la fórmula una distopía. Tras la ocupación Combine, la Tierra vive bajo un régimen totalitario de corte casi cyberpunk, control biotecnológico, vigilancia extrema, cosecha de los recursos naturales del planeta y opresión a lo que sería la última generación de la humanidad. Uno de los lugares clave de la saga Half-Life y muy poco documentado se trata de Xen, el mundo fronterizo. Descubierto por la humanidad en sus tempranos experimentos de teleportación y refugio del último Nihilanth y su raza tras ser conquistados y asimilados por los Combine. No se sabe si Xen es, quizás, un fallo en la construcción de la realidad o un soporte necesario para el resto de universos. Lo que está claro es que en este lugar entre dimensiones, las leyes de la física son tan solo una sugerencia. Al final, Xen resultó ser un lugar de encuentro, un punto en el que los universos colisionaban y quedaban suspendidos en una caída libre e infinita, entremezclándose los elementos de innumerables mundos, ya que nada tiene un origen en Xen. Gabe Newell dijo que siempre se había arrepentido de tener que cortar todos los grandes planes que tenían originalmente para Xen en Half-Life 1, incluida una rebelión Vortigaunt en la que Gordon podía o no tomar parte, cuyo concepto fue finalmente trasladado a los Vortigaunts aliados en Half-Life 2. Los recortes hablan de un Xen con un ecosistema y mecánicas físicas propias, y las pistas actuales apuntan a que Half-Life 3 no solo llevará eso a la práctica, sino que lo expandirá por completo. El concepto de Xen como soporte de universos abre oportunidades infinitas, un espacio donde las leyes físicas cambian constantemente y la misma realidad fluctúa, configurable por quienes logren dominarla. Quizás Gordon o Barney no necesitaban respirar aire en Xen, sino permiso de existencia, una atmósfera causal, un campo de equilibrio que mantiene la bioquímica estática y deja que los seres vivan de recuerdos, de calor o de luz. En este mundo fronterizo, la gravedad, la carga eléctrica o la velocidad de la luz no son constantes, sino valores prestados de universos vecinos que pueden permitirse esas propiedades, a cambio de entropía negativa. Aquí, las estructuras serían no euclidianas, interiores más grandes que sus exteriores, entradas que no conducen a un lugar sino que lo declaran, formas y estructuras que solo se estabilizan si un ser consciente las piensa con suficiente precisión, hongos que devoran improbabilidades, limpiando paradojas diminutas para que la realidad siga su curso. Y en los sectores más hostiles, donde el resto de universos ejercen una fricción infinita, fisuras que no matan, sino que desacontecen. Si caes en ellas, dejas de haber caído en pasado, presente y futuro, y la realidad conserva el hueco en forma de contorno sin relleno, porque Xen no es solo un lugar, es el marco de todo lo que existe, y su lógica no se mide en kilómetros ni en segundos, sino en posibilidades. Según Mark Lyle, antiguo guionista principal de la saga, quien controle Xen controlará la creación, y la batalla por Xen acaba de comenzar. Se librará en la Tierra, se librará en Xen, y consumirá realidades enteras antes de terminar. Dejadme saber en los comentarios si queréis que profundicemos más sobre las posibilidades de Xen en otro vídeo, porque en este solo está para abrir el apetito del espectador, porque en las filtraciones de código de Half-Life 3, Xen no ha sido la única nomenclatura recurrente.
Incontables mundos y universos han sido asimilados por los Combine, también llamados la Unión Universal o la Alianza en español. Este imperio interdimensional se expande invadiendo mundos y parasitando sus especies y recursos a su antojo. Si una especie les resulta particularmente interesante, la manipulan a través de métodos que incluyen bioingeniería y lavado de cerebro, o la replican sintéticamente, a veces haciéndolos evolucionar a la fuerza. Los Combine crean razas de supersoldados físicamente superiores, adaptados de forma apropiada a los entornos particulares de los mundos conquistados. Este proceso da como resultado una fuerza militar altamente móvil, agresiva y adaptable, capaz de responder a cualquier amenaza y eliminar cualquier oposición que planteen los habitantes de un planeta. Cuando los Combine, a través del incidente de Black Mesa, se percataron de la existencia de la humanidad, no dudaron en atacar la Tierra. La guerra duró 7 horas, tras un exterminio humano masivo y terminando con la claudicación de la Tierra, gracias a que el Dr. Wallace Breen pudo encontrar la forma de comunicarse con este desconocido imperio. A día de hoy, las razones detrás del imperialismo Combine, incluido su objetivo final, nos siguen siendo desconocidas. Durante Half-Life 2 y sus episodios, vemos sobre todo la administración del régimen. Tras 20 años de ocupación, los Combine han consolidado el control y continúan despojando sistemáticamente a la Tierra de sus recursos naturales, llevándoselos a otros mundos. Sobre la población, imponen el campo de supresión que impide la reproducción humana y sostienen el orden contra posibles grupos rebeldes mediante la policía civil, a la que incentivan el buen desempeño con raciones de alimentos de mejor calidad y otros privilegios como servicios seculares. Algunos ciudadanos incluso sugieren que el agua potable contiene aditivos que nublan la mente. Parte de la fuerza de ocupación también procede de humanos convertidos en soldados transhumanos, quienes todavía tienen que probar su utilidad para su integración en el resto del ejército Combine y una reserva de sintéticos. Sin embargo, durante el episodio 1, descubrimos uno de los puntos débiles de los Combine, su excesiva centralización. Tras el levantamiento humano en Ciudad 17, la desestabilización del reactor de la ciudadela de dicha ciudad, la base de operaciones principal y cuartel general de la vigilancia en la Tierra, generó un pulso en cadena que obligó a toda la red de reactores de ciudadelas conectadas a entrar en un estado de bloqueo o de operatividad reducida, provocando efectos como el derrumbamiento del campo de supresión reproductiva o la interrupción de portales Combine en todo el planeta, cortando la comunicación con sus otros mundos y dejando a las fuerzas Combine estacionadas en la Tierra, comunidades aisladas y abandonadas. Y ahora llegamos a uno de los puntos clave. Al comienzo del episodio 2, descubrimos que los Combine detonaron deliberadamente el núcleo de la ciudadela, ya dañado tras la destrucción del reactor, utilizando su última reserva de energía estable para enviar una señal de ayuda hacia el otro lado. Ese destino, conocido como el Combine Overworld, o Supramundo en español, también se vislumbra brevemente al final de Half-Life 2, mostrando un cielo extraño coronado por inmensas agujas similares a ciudadelas. No está del todo claro si se trata de su mundo natal original o simplemente de uno de los nodos principales de la vasta red de mundos Combine, desde el que orquestan invasiones y mantienen los enlaces interdimensionales con los territorios conquistados. Sabemos que desde este supramundo también se envían tropas, ya que podemos ver varias naves de guerra salir de allí, y que el ambiente no es compatible para la vida de un ser humano. Durante su intento de huida, el Dr. Breen admite que no podría sobrevivir en ese entorno sin transferirse a un cuerpo huésped. En las filtraciones de código de Half-Life 3 aparece un concepto que se repite, porque como ya hemos dicho antes, todo apunta a que no solo visitaremos a un Xen completamente reformulado, sino a un nuevo escenario en la saga llamado Offworld, un mundo-dimensión en el que a no existir todavía traducción oficial al español, me tomaré la libertad de llamarlo Exomundo, un término que encaja con las convenciones de la ciencia ficción y que diferencia este lugar de Xen y el supramundo Combine. Aunque quizás llamarlo un lugar nuevo es exagerar un poco, porque los jugadores más atentos saben que desde el Half-Life 2 original y en Half-Life Alyx ya se hacía mención a este concepto. Atentos. Aviso a los ciudadanos, la no colaboración será sancionada con la permanente reubicación fuera del mundo.
Citizen notice. Failure to cooperate will result in permanent off-world relocation. Atención, unidades de tierra. El fracaso de la misión implicará una asignación permanente fuera del mundo. Recordatorio de códigos. Sacrifiquen, coagulen, inmovilicen. Attention ground units. Mission failure will result in permanent off-world assignment. Code reminder. Sacrifice. Coagulate. Clamp. Asignación permanente fuera del mundo. Permanent off-world service assignment. I think they're going to move them off-world. Estas citas sugieren que no es un único lugar, sino una categoría de destinos Combine fuera de la Tierra, como campos de trabajo, colonias o planetas factoría. Parece que en Half-Life 2 este concepto funciona como un arma psicológica de control. Si fallas o desobedeces, te mandamos fuera de este mundo. Incluso en Half-Life Alyx sigue apareciendo como un concepto difuso. Russell no dice al planeta X, sino un simple off-world, fuera del mundo. Como si los propios Combine, para potenciar el miedo, mantuvieran ese destino en la sombra. Porque lo terrible no es dónde está, sino que todo el que es enviado allí desaparece para siempre. Es decir, Off-World, o fuera del mundo, en el canon es un concepto abierto. En Half-Life 3, debido a las numerosas claves filtradas haciendo referencia directa al Off-World, tendría la oportunidad de materializarlo por primera vez mostrándonos uno de los exomundos, sin necesidad de decir que es el único. Pero ¿qué podríamos encontrarnos en este exomundo? Un planeta sólido, terraformado por los Combine como fábrica colonia, un destino de exilio y castigo, pero también un engranaje esencial en su maquinaria logística. Según las filtraciones, en sus campos de trabajo veremos a los workers o trabajadores, figuras obligadas a transportar cargamento como autómatas vivientes, quizás ciudadanos de la Tierra u otros mundos. Los Storks, posiblemente drones voladores que recorren las cadenas de montaje abasteciendo recursos. E incluso los imponentes pentatanques, criaturas mecánicas o sintéticas que actúan como centinelas y garantes de la seguridad. Todo en el exomundo respira disciplina y control. Un mundo fábrica, más allá de las trincheras del frente de batalla en el que cada pieza, viva o mecánica, existe únicamente para mantener en marcha la maquinaria Combine. Dentro del exomundo, todo apunta a que encontraremos una gran fundición Combine, un complejo metálico dedicado a la soldadura y a las comunicaciones. No se trataría solo de una fábrica de recursos, sino también de un nodo estratégico en la red de control Combine. Las filtraciones hablan de un punto neurálgico que podría coordinar el trabajo de los obreros, el despliegue de drones e incluso la seguridad de los pentatanques. Interrumpir esa señal no sería un simple sabotaje, significaría desconectar una pieza vital del engranaje Combine, silenciar la voz de mando que articula la fundición. Atacar dicha fundición podría convertirse en una misión clave en Half-Life 3, obligándonos a irrumpir en un entorno industrial hostil, detrás de las filas del ejército Combine, donde cada chispa de soldadura y cada antena de comunicaciones recuerdan que la maquinaria Combine nunca descansa. Espera. Esto me suena de algo. Este es el intercambiador de aire, uno de los capítulos de la beta de Half-Life 2, donde los Combine, a través de varios de estos complejos repartidos por el planeta, poco a poco iban alterando la atmósfera con gases nocivos para los humanos, pero respirables para los Combine. El objetivo de Gordon era sabotear su núcleo para provocar el levantamiento humano en Ciudad 17. Aunque el capítulo se cortó, su idea de fábrica ambiental encaja de lleno con lo filtrado del exomundo. Un planeta colonia con fundición y nodo de comunicaciones que materializa por fin esa visión industrial a gran escala. El intercambiador de aire ya vislumbraba lo que Valve podría hacer hoy con su nuevo motor. Conductos de ventilación, flujos de aire, pasadizos industriales. Si la fundición del exomundo se inspira en ese legado, podríamos ver no solo un nivel de combate, sino un espectáculo técnico. Gases activos, presión variable, espacios interconectados de ventilación como rutas de flanqueo y maquinarias imposibles que inducen gravedad local o turbulencias. Una zona perfecta para desplegar
todas las nuevas tecnologías filtradas del motor Source 2. Y esto sería todo por ahora. Todo esto no son más que pistas y cadenas de código, pero interpretadas en conjunto dibujan un mapa coherente, un Xen reformulado y junto a él un exomundo industrial, un planeta colonia de campos de trabajo, fundición y nodo de comunicaciones, donde veremos de primera mano cómo es un mundo completamente asimilado por los Combine y que por fin materializa aquella idea del intercambiador de aire a gran escala. Si Valve está a punto de levantar el telón con Half-Life 3, puede que por primera vez salgamos fuera del mundo de verdad y veamos realmente cómo son los Combine. Hasta que haya anuncio oficial, tomad esto como lo que es, una lectura razonada y puede que algo fumada de las filtraciones. Pero si todo esto se confirma, Half-Life no solo volverá a expandir su universo, nos permitirá asomarnos al engranaje oculto que lo sostiene y que ha movido la historia desde el principio. Nos vemos en Half-Life 3.